El niño no podía caminar, hasta que tomó una bebida preparada por su mayordomo. Capítulo 1. El inicio que duele. En San Lucas del Río las mañanas no comenzaban con prisa. El día despertaba despacio, como si también le costara levantarse. Primero se oía un gallo a lo lejos, luego el golpeteo suave de una escoba barriendo la banqueta y finalmente el olor tibio del pan que salía del horno del mercado. Era un pueblo pequeño, de calles estrechas y casas antiguas, donde la gente todavía se saludaba por su nombre y los silencios no incomodaban, solo acompañaban. En una de esas casas, la más grande del barrio, vivía Emiliano. Tenía 8 años. Y no podía caminar. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, borroso, casi borrado por la memoria, en el que había corrido por el patio, en el que se había raspado las rodillas y había reído con esa risa despreocupada que solo tienen los niños cuando no saben lo frágil que puede ser la vida. Pero algo se rompió. Nadie en el pueblo se ponía de acuerdo sobre cuándo ni cómo. Algunos decían que fue una caída. Otros aseguraban que fue después de la enfermedad. Los médicos hablaban de nervios, de diagnósticos inciertos, de palabras largas que no daban consuelo. Emiliano dejó de caminar. Y con el tiempo, dejó también de preguntar. Aprendió pronto que los adultos se cansaban de explicar lo que no entendían. Así que guardó sus preguntas en silencio, como quien guarda una herida para que no vuelva a doler. Pasaba gran parte del día junto a la ventana de su cuarto, desde donde podía ver la calle principal. Desde ahí observaba a los otros niños correr detrás de un balón viejo, jugar canicas, gritar sin miedo, caerse y levantarse como si nada. A veces sonreía. Otras veces bajaba la mirada. No era envidia lo que sentía. Era algo más profundo. Una tristeza tranquila, callada, que no hacía ruido pero que pesaba todos los días. Desde la muerte de su madre, la casa se había vuelto distinta. Más grande. Más fría. Más silenciosa. Ella había muerto cuando Emiliano tenía apenas 4 años. Una mañana simplemente no despertó. Y con ella, algo se fue también de todos los rincones de la casa. Su padre, don Rafael, era un hombre recto, trabajador, respetado en el pueblo. Había levantado su patrimonio con esfuerzo y dignidad. Nunca le faltó nada a su hijo, excepto algo que no sabía cómo darle. Desde aquella pérdida, don Rafael hablaba poco. Cumplía. Resolvía. Pero evitaba quedarse demasiado tiempo en el cuarto de Emiliano. No porque no lo amara, sino porque no sabía cómo mirarlo sin romperse. Había aprendido a callar para no sentir. Y ese silencio, sin querer, también había alcanzado al niño. En esa casa vivía también don Julián, el mayordomo. Un hombre mayor, de espalda ligeramente encorvada, manos curtidas y mirada serena. Había llegado a la familia muchos años atrás, cuando don Rafael apenas comenzaba su vida adulta. Había visto crecer la casa, el matrimonio, el nacimiento de Emiliano y también la pérdida. Don Julián no era de muchas palabras. No daba consejos que no le pidieran. No levantaba la voz. Pero tenía una forma especial de estar presente. Cada mañana empujaba la silla de Emiliano por los corredores largos de la casa. Lo llevaba al desayuno. Lo acompañaba al jardín. Y cuando hablaba, lo hacía despacio, como si midiera cada palabra antes de soltarla. El día está bonito hoy, decía a veces. Nada más. Y eso bastaba. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a bajar y el pueblo se pintaba de tonos dorados, don Julián llevaba a Emiliano al jardín trasero. Ahí había un viejo árbol de guayaba que había visto pasar generaciones enteras. El viento corría suave. Las hojas crujían apenas. El mundo parecía menos pesado. Emiliano se sentía seguro ahí. Una tarde, sin mirarlo directamente, don Julián rompió el silencio. ¿Extrañas a tu mamá? La pregunta cayó como una piedra en el agua quieta. Emiliano tardó en responder. Miró sus manos. Respiró. Todos los días, dijo al final. Don Julián asintió lentamente. No dijo lo siento. No dijo va a pasar.
Hay personas que se quedan, aunque ya no estén, respondió. No como antes, pero se quedan. Emiliano no entendió del todo esas palabras. Pero por alguna razón, le dieron calma. Esa noche llovió. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante, casi hipnótico. Mientras la casa dormía, don Julián se quedó despierto en la cocina. Encendió la estufa vieja. Sacó pequeños frascos de un cajón que casi nunca se abría. Hierbas secas. Miel espesa. Agua caliente. Sus movimientos eran lentos, precisos. Como si siguiera una memoria antigua. Nadie lo vio. Nadie preguntó. Al día siguiente, llevó una taza humeante al cuarto de Emiliano. Tómala despacio, le dijo. Es para que descanses mejor. El sabor era distinto. No dulce. No amargo. Simplemente, tibio. Como un abrazo que no se nota. Esa noche, Emiliano soñó con su madre. No caminaba. No hablaba. Solo estaba sentada a la orilla de la cama, acomodándole el cabello con suavidad. Al despertar, algo era diferente. No en las piernas. No en el cuerpo. En el pecho. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño cambio sería el inicio de todo. Capítulo 2. El recuerdo que vuelve. Después de aquella noche, Emiliano comenzó a notar pequeños cambios. No eran cosas que se vieran. No eran milagros que se anunciaran. Eran detalles silenciosos, casi invisibles. Despertaba con menos peso en el pecho. Respiraba más hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al abrir los ojos. Don Julián seguía llevándole la bebida cada mañana. Siempre en la misma taza. Siempre tibia. Siempre en silencio. Nunca explicó qué contenía. Nunca prometió nada. Hay cosas, decía, que trabajan mejor cuando no las apuramos. Emiliano bebía despacio, mirando por la ventana como el pueblo comenzaba su día. Las señoras caminaban hacia el mercado. Los hombres abrían los negocios. La vida seguía. Y por primera vez, Emiliano sentía que quizás, él también podía seguirla. Las tardes bajo el árbol de guayaba se volvieron más largas. Don Julián empujaba la silla hasta el mismo lugar de siempre. El viento movía las hojas. El sol caía suave, sin lastimar. ¿Tu mamá te contaba historias?, preguntó un día. Emiliano sonrió apenas. Sí. Antes de dormir. ¿Te acuerdas de alguna? El niño cerró los ojos. Decía que cuando alguien ama de verdad, nunca se va del todo. Don Julián no respondió de inmediato. Miró al cielo, como si buscara algo entre las nubes. Tu mamá era una mujer sabia, dijo al final. Ese día, Emiliano habló más de lo habitual. Contó cómo su madre le cantaba bajito cuando tenía miedo. Cómo le tomaba la mano cuando sentía dolor. Como siempre le decía que su cuerpo no lo definía. Eres más grande que tus piernas, recordó Emiliano. Eso me decía. Don Julián escuchaba sin interrumpir. Como si cada palabra mereciera quedarse suspendida en el aire. Esa noche, don Rafael se quedó despierto más tiempo de lo normal. Desde la puerta del pasillo, observó a su hijo dormido. Lo vio respirar tranquilo. Lo vio sonreír en sueños. Y algo en su pecho se apretó. Recordó a su esposa sentada en esa misma cama, años atrás. Recordó sus manos. Su voz. Recordó también todas las veces que quiso decir algo. Y no supo cómo. Había amado profundamente. Pero nunca aprendió a hablar desde el amor. Los días pasaron. Emiliano comenzó a pedir cosas que antes no pedía. ¿Me llevas al corredor? ¿Puedo sentarme un rato al sol? ¿Puedo intentar pararme? Don Rafael escuchaba esas preguntas con una mezcla de miedo y esperanza. No quería ilusionarse. No quería volver a romperse. Pero don Julián, con su calma habitual, siempre respondía lo mismo. Deja que el niño escuche a su cuerpo. Una tarde, mientras el pueblo se llenaba de ruido por una fiesta cercana,
Emiliano habló con don Julián en voz baja. ¿Usted cree que pueda volver a caminar? Don Julián no respondió de inmediato. Se agachó frente a él. Lo miró a los ojos. Creo, dijo, que hay caminos que no empiezan en los pies. Emiliano no entendió del todo. Pero sintió algo nuevo. Confianza. Esa noche soñó de nuevo con su madre. Esta vez no estaba sentada. Estaba de pie. No caminaba. Solo lo miraba, con una sonrisa tranquila. Al despertar, Emiliano sintió un cosquilleo en las piernas. No dolor. No miedo. Algo parecido a un recuerdo. A partir de ese día, comenzó a mover los pies con más frecuencia. Pequeños movimientos. Casi imperceptibles. Don Rafael los notó. Y tuvo que salir del cuarto para que su hijo no lo viera llorar. Una mañana, Emiliano tomó la bebida. Y algo dentro de él se acomodó. No fue un golpe. No fue una revelación. Fue una certeza silenciosa. Quiero intentarlo, dijo. Don Julián asintió. Cuando tú digas. El momento se acercaba. Y nadie en esa casa estaba realmente preparado. Capítulo 3. El punto de quiebre. El día amaneció distinto. No por el clima, no por el pueblo, no por la rutina. Amaneció distinto porque Emiliano despertó con una idea fija, clara, que no se movía aunque cerrara los ojos. Quería levantarse. No como un juego. No como un deseo pasajero. Lo sentía como una necesidad profunda, silenciosa, inevitable. Don Julián llegó a su cuarto como cada mañana, empujando la silla con cuidado. Traía la taza tibia entre las manos. Hoy sabe igual que siempre, dijo, colocándola sobre la mesa. Emiliano bebió despacio. Mientras lo hacía, observó cómo la luz del sol se colaba entre las cortinas y dibujaba sombras largas sobre el piso. Ese piso que había mirado durante años. Siempre desde abajo. Don Julián, dijo de pronto. Hoy quiero intentarlo. El mayordomo no se sorprendió. No sonrió. No preguntó nada. Solo asintió. Entonces hoy es hoy. Cuando don Rafael entró al cuarto, sintió algo extraño en el aire. Emiliano estaba más erguido. Más atento. Más presente. Papá, dijo. ¿Te quedas un rato? Don Rafael dudó. El trabajo lo esperaba. Las obligaciones también. Pero algo en la voz de su hijo lo detuvo. Claro, respondió. Me quedo. Bajaron al corredor principal. El mismo de siempre. El largo. El frío. Emiliano pidió bajar de la silla. El silencio cayó pesado. Don Rafael sintió como el corazón comenzaba a latirle en la garganta. Había visto a su hijo intentarlo antes. Había visto las caídas. Había sentido la impotencia. Hijo, empezó a decir. Emiliano levantó la mano. Déjame. Don Julián colocó la silla contra la pared. Se acercó al niño. Puso una mano firme, segura, en su espalda. Respira, le dijo. No pienses en caminar. Solo piensa en estar de pie. Emiliano apoyó los pies en el suelo. El frío le subió por las plantas. Las piernas temblaron. El miedo apareció, como siempre. Pero esta vez. No se quedó. Se levantó. No de golpe. No con fuerza. Se levantó como quien recuerda algo que había olvidado. Sus rodillas se dieron un poco. Su cuerpo dudó. Don Rafael dio un paso al frente, instintivamente. Espera, dijo don Julián. Déjalo. El niño respiró hondo. Cerró los ojos. Y entonces dio un paso. Torpe. Lento. Imperfecto. Pero fue un paso. El mundo se detuvo. Don Rafael sintió que el pecho se le partía en dos. No gritó. No celebró. Se quedó inmóvil, mirando a su hijo caminar hacia él con pasos inseguros, pero decididos.
Emiliano dio otro paso. Y otro. Cada uno costaba todo. Cuando llegó frente a su padre, sus piernas ya no pudieron más. Cayó en sus brazos. Don Rafael lo sostuvo como no lo había hecho en años. Lo apretó contra su pecho. No dijo nada. Las lágrimas hablaron por él. Don Julián se quedó atrás, observando, sabiendo que ese momento no le pertenecía. Emiliano no volvió a caminar ese día, ni al siguiente. Pero algo había cambiado para siempre. Don Rafael comenzó a quedarse más tiempo con su hijo, a sentarse junto a él sin miedo, a hablarle, aunque la voz le temblara. Perdóname, le dijo una noche. No supe cómo quedarme. Emiliano apoyó la cabeza en su hombro. Ya estás aquí, respondió. Las noches volvieron a llenarse de sueños. Esta vez, Emiliano soñaba con caminos. No siempre caminaba en ellos. Pero ya no los miraba desde lejos. Y mientras tanto, don Julián empezó a preparar la bebida con más calma. Como quién sabe que el final se acerca. Capítulo 4. La verdad que no se dijo. Después de aquel día, la casa ya no fue la misma. No porque Emiliano caminara, porque aún no lo hacía, sino porque algo invisible se había movido entre sus paredes. El silencio seguía ahí, pero ya no pesaba igual. Don Rafael comenzó a quedarse más tiempo en casa. Llegaba antes del trabajo. Se sentaba junto a su hijo sin hablar. A veces solo miraban juntos como el sol caía sobre el corredor. No sabía qué decir. Pero por primera vez, tampoco huía. Emiliano sentía esa presencia como un calor nuevo. No hacía preguntas. No exigía explicaciones. Le bastaba con saber que su padre estaba ahí. Una noche, don Rafael no pudo dormir. Se levantó en silencio y caminó hasta la cocina. Encontró a don Julián sentado frente a la mesa, como si lo estuviera esperando. Necesito saber, dijo don Rafael. Necesito entender qué está pasando. Don Julián levantó la mirada lentamente. ¿Estás seguro?, preguntó. Hay verdades que no curan el cuerpo, pero sí el alma. Don Rafael asintió. Dígame. Don Julián respiró hondo. Su hijo no dejó de caminar solo por sus piernas, comenzó. Dejó de caminar cuando perdió a su madre. Don Rafael apretó los puños. Eso ya lo sé. No del todo, respondió don Julián. Usted también la perdió, pero nunca se permitió llorarla frente a él. El silencio cayó pesado. El niño aprendió a callar mirándolo a usted, continuó. Aprendió que el dolor se guarda. Y el cuerpo obedeció. Don Rafael sintió un nudo en la garganta. ¿Y la bebida?, preguntó. ¿Qué le dio? Don Julián negó con la cabeza. Nada que no llevara ya dentro. Hierbas para el cuerpo, pero presencia para el alma. Se levantó despacio. Su esposa vino a verme antes de morir, dijo. Me pidió dos cosas, que cuidara a Emiliano, y que no dejara que su amor se quedara atrapado en el silencio. Don Rafael cerró los ojos. Por primera vez, lloró sin esconderse. Esa misma noche entró al cuarto de su hijo. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. Tengo miedo, dijo. Siempre lo tuve. Miedo de perderte también. Emiliano lo escuchó en silencio. Yo también tuve miedo, respondió. Por eso me quedé quieto. Don Rafael lo abrazó. No como padre fuerte, sino como hombre roto. Y en ese abrazo, algo empezó a sanar. Los días siguientes fueron distintos. Emiliano volvió a intentar ponerse de pie. No siempre podía. A veces se caía. A veces se frustraba. Pero ahora, no estaba solo. Don Rafael lo sostenía. Don Julián observaba desde lejos. Una tarde, Emiliano preguntó. Don Julián, ¿usted se va a ir? El mayordomo lo miró con ternura. Todos nos vamos algún día, respondió. Pero no siempre cuando creemos. Emiliano no insistió.
pero lo entendió. Esa noche soñó con su madre una última vez. No sonreía. No hablaba. Solo se despedía. Y al despertar, Emiliano sintió algo nuevo. No fuerza. No milagro. Paz. Capítulo 5. Lo que quedó para siempre. El tiempo empezó a avanzar de otra manera. No más rápido. No más lento. Simplemente, distinto. En la casa ya no se caminaba de puntitas alrededor del dolor. Se hablaba poco, sí, pero cuando se hablaba, las palabras tenían peso. Presencia. Emiliano siguió intentando levantarse cada día. Algunas mañanas lograba sostenerse unos segundos. Otras no podía ni despegar los pies del suelo. Había días buenos. Y días que dolían. Pero ya no había silencio. Don Rafael estaba ahí. Sentado junto a él. Sosteniéndolo cuando caía. Callando cuando hacía falta. Y hablando cuando el corazón ya no podía guardarse nada. No tienes que lograr nada hoy, le decía. Solo estar. Y eso, para Emiliano, era suficiente. Don Julián seguía preparando la bebida cada mañana. Cada vez con más calma. Como si ya no tuviera prisa. Una tarde, mientras el sol pintaba el patio de naranja, Emiliano logró dar varios pasos sin caer. No fueron firmes. No fueron perfectos. Pero fueron suyos. Don Rafael lo miró sin decir nada. Sonrió. Y por primera vez en años, esa sonrisa no venía del orgullo, sino del alivio. Esa noche, don Julián no bajó a cenar. Don Rafael fue a buscarlo a su cuarto. Encontró la cama tendida. El armario casi vacío. Y una nota sobre la mesa. No decía mucho. Cuando el amor vuelve a caminar. El mayordomo ya no hace falta. Don Rafael sintió un vacío extraño. No de tristeza. De comprensión. Don Julián se fue al amanecer, sin despedidas largas. Sin ruido. Como había vivido. Emiliano preguntó por él durante días. Está donde tenía que estar, le dijo su padre. Y siempre va a estar contigo. Con el paso de los meses, Emiliano caminó cada vez mejor. No como los otros niños. No como antes. Pero caminó. Y eso fue suficiente. Años después, ya adulto, Emiliano regresaría a San Lucas del Río. La casa seguía ahí. El árbol de guayaba también. Se sentaría bajo su sombra y recordaría. No la bebida. No el milagro. Sino a un hombre que supo quedarse cuando todos los demás no sabían cómo. A un padre que aprendió a hablar. A una madre que nunca se fue del todo. Y entendería algo sencillo, pero verdadero. Que a veces, lo que nos levanta, no es lo que tomamos. Ni lo que logramos. Ni siquiera lo que sanamos. Sino el amor que, en silencio, nunca dejó de sostenernos. Amigos, si esta historia tocó su corazón, no olviden regalarle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en la siguiente historia.